El hombre no tiene, si tú quieres llamarle a aprender, o tiene que vivir o experimentar todo el tiempo solo la vida que agrade a Dios. La pregunta que debemos hacernos es, ¿realmente tiene cabida el Espíritu Santo en mi vida? Si Él mora, si Él gobierna, si Él es el dueño de mi vida, si Él es el timón, como tú quieras llamarle, entonces realmente estoy en el Espíritu. Si no, dice que soy enemigo de Dios. es como no tenerlo. Mira, hay teólogos ateos en Alemania, hay pastores ateos en Alemania. Por citarte un sitio, hay pastores ateos en todos lados, porque ¿qué cosa es lo que sucede con personas que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan? Son ateos prácticos. No es tanto que dice el versículo, sino cuánto de la vida de Dios está en nosotros. Ahí se muestra. No se muestra en cuánto sé, no se muestra en cuánto hago, sino cuánto de la vida de Dios está en nosotros. Muy buenas tardes, buenas noches, madrugadas, en el tiempo en el que usted nos está viendo. Gracias por seguirnos, gracias por ver este video y esperamos que sea de bendición para su vida. Estamos aquí, como siempre, con el pastor José Rachumí, hablando de el hombre nuevo, del Espíritu Santo, de las herramientas que este nos provee para llevar una vida plena en el Señor, alcanzar la estatura de Cristo y qué características tenemos siendo hombres nuevos. Pastor, su saludo en esta mañana, tarde, noche, madrugada. Espero que el Señor los esté bendiciendo mucho y compartan, por favor, este programa con otras amistades, con sus amistades. Hagan correr la verdad, que la verdad, solo la verdad nos hace libres y nos va a permitir crecer como nosotros anhelamos a la estatura de la plenitud del Señor. Esa es la meta no es ser como otros, sino ser como Él. Entonces, comparte, espero que estés disfrutando cada vez de cada uno de los programas, por cierto, y puedas también ayudarnos en ese sentido a seguir difundiendo la verdad. Así es, pastor, estábamos hablando de las características del hombre nuevo. Estábamos hablando que el hombre nuevo no vive de acuerdo a las circunstancias, que su mente no está puesta en las circunstancias, sino que es la mente que Cristo tiene y ve las circunstancias desde otra óptica, desde otra visión, desde la visión del Espíritu, ¿no? Y hablábamos que teníamos que ocuparnos de la mente del Espíritu Santo, y no de ocuparnos de pensar como piensa la carne, no darle lugar a la carne. ¿Qué más? ¿Qué sigue después de eso? Ya nuestra mente está pensando de otra manera. Entonces, al pensar de otra manera, actuamos de otra manera, ya nuestras acciones cambian. Bueno, mira, el hombre nuevo, a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de Romanos 8 por lo menos, ¿no?, tiene características muy marcadas. Por ejemplo, dice el texto que, voy a leer del verso 6 para hilar todo. Dice: porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, la pregunta es, rehaciendo la pregunta que tú haces, ¿no? ¿Qué otra característica debe mostrar el hombre nuevo? Agradar a Dios, vivir para agradar a Dios, no vivir para agradarse a sí mismo. Ya tiene la mente, ya piensa como en el Espíritu, entonces ahora eso va a salir y va a empezar a caminar, a vivir en el Espíritu. El hombre no tiene, si tú quieres llamarle a aprender, o tiene que vivir o experimentar todo el tiempo solo la vida que agrade a Dios. ¿Eso no lo va a lograr con su mente propia? No. Eso es obra del Espíritu. Nos podemos saltar a Romanos 12, cambia tu manera de pensar. ¿Podríamos aplicarlo acá? Es que el cambio en la manera de pensar no tiene que ver solamente con meterle más contenido a nuestra mente, sino meterle el contenido divino. Dice el texto más adelante, dice: mas vosotros no vivís según la carne. Curioso, ¿no? Porque
todo el mundo va a decir, bueno, somos humanos, yo soy humano, tengo sentimientos, tengo emociones, todo me afecta, las circunstancias. Pero curioso dice el texto, mas vosotros no vivís según la carne. Entonces, ¿cómo vivimos? Primero, pues, quedémonos un rato en eso. Debemos vivir según el Espíritu, y el Espíritu produce amor, ¿no? Pero entonces, la pregunta es, ¿cuántos viven según el Espíritu o en el Espíritu? Dando el fruto del Espíritu. Porque de otra manera, si no se está en el Espíritu, ¿en qué se está? No, en el Espíritu humano, el Espíritu del mundo, el Espíritu del diablo, la misma cosa. O sea, se está lejos de el sentido real, o sea, que es vivir en la voluntad de Dios, en el centro de la voluntad de Dios. Agradando a Dios. Agradando a Dios. Y ahí no hay problemas. Entonces la pregunta, yo te voy a devolver la pregunta para que tú la contestes mejor. ¿Cuánta gente hay así en las iglesias? El entrevistador terminó siendo entrevistado ahora. Ahí las estadísticas se caen. O sea, las estadísticas de Dios ahí se caen. Mira, decía Billy Graham antes de morir, le preguntaron, ¿usted qué cree? Si el Señor viniera ahora, ¿cuántos se van? Ni el 5% de los que están. Curiosamente, siempre cuando se hacían las grandes campañas, ahora ya no se hacen, siempre se decía, ¿no? De todos los convertidos, el 5% se queda en la iglesia. Sí. Entonces, y de esos quedan, 5%, ¿cuánto crece? Habría que llevar al cuestionamiento, a verse uno mismo, al analizarse uno mismo. El problema es que hay mucho triunfalismo y poca verdad. Busco más el número que la calidad espiritual. Que la calidad espiritual, que la vida en espíritu. Entonces la gente se conforma con pocos. Ya. Y no crece conforme a lo que dice la palabra, sino conforme a la estatura que le pone la iglesia, la denominación, el ministro. Vivir en Cristo quiere decir que desde las 00 horas hasta las 24, a las perdón, 29:59. 23:59, sí. Con 59, tiene que estar toda mi vida enfocada en él, girando. Agradarlo a él. De nuevo, dice, porque los designios de la carne son muertos, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a Dios ni tampoco pueden. Pero, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, no dice el que vive más o menos, no. El que vive según la carne, carne, de lo más pequeño a lo más grueso, es carne. Carne es carne. Hablando de carne, comer chancho, vestir, todas esas cosas que ahora se plantean como sana doctrina, no es agradar a Dios. Mira, la gente está siempre más pendiente de las cosas externas que lo que es lo interior, ¿no? Porque dice, mira hacia dónde va la cosa aquí, dice, mas vosotros no vivís según la carne. Pone la pausa ahí, ustedes, si verdaderamente son de Cristo, no deben vivir según la carne, es la idea. Y entonces menciona lo siguiente, que es más duro ya, sino según el Espíritu, si es, condicional, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, el hecho de que el Espíritu nos haya sido dado no significa que nosotros le demos todo el espacio para que Él viva en nosotros y viva su vida en nosotros. Podemos hacer la analogía de un barco, de un avión, de un vehículo terrestre, que el Espíritu Santo puede estar como pasajero sin estar en el timón. Sí. Y nosotros vamos guiando el carro para hacer las cosas y el Espíritu Santo está ahí nada más. Es como el antiguo letrero, ¿no? Que decía, Dios es mi copiloto, y el piloto hacía tonterías en el volante. Curioso, ¿no? Pero, entonces, la pregunta es la pregunta que debemos hacernos es, ¿realmente tiene cabida el Espíritu Santo en mi vida? Si Él mora, si Él gobierna, si Él es el dueño de mi vida, si Él es el timón, como tú quieras llamarle, entonces realmente estoy en el Espíritu. Si no, dice que soy enemigo de Dios. Es como no tenerlo. Y no tenerlo es ser enemigo de Dios. No tenerlo es, dice el texto, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No le pertenece.
no es digno de llamarse cristiano. Entonces, Entonces se me caen las estadísticas, entonces se me cae lo que de repente yo mismo piense de mí. Entonces yo tengo que ponerme a pensar y si no he tomado una acción en mi vida, tomar la acción de que el Espíritu, dejarlo que tome el control de mi vida, si es que aún no lo he tomado. que Él sea el Señor. Y eso por encima de doctrina, por encima de cosas, de teologías que existen, ¿no? Determinismo, cesacionismo, Todos los hijos. todos los ismos, por sobre todas esas cosas. Claro. Porque es la vida de Dios. El único que puede impartirnos la vida de Dios es Él. No es la doctrina, no es el pastor, no es la imposición de manos. No. Mira, hay teólogos ateos en Alemania. Hay pastores ateos en Alemania. Por citarte un sitio, hay pastores ateos en todos lados, porque ¿qué cosa es lo que sucede con personas que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan? Son ateos prácticos. Porque están pisoteando la sangre. Ah, bueno. Entonces, el cristianismo, yo diría el cristianismo de todos los tiempos, sobre todo este último tiempo, es un cristianismo sin fundamento bíblico. Fundamento bíblico es que no es tanto que dice el versículo, sino cuánto de la vida de Dios está en nosotros. Ahí se muestra. No se muestra en cuánto sé, no se muestra en cuánto hago, sino cuánto de la vida de Dios está en nosotros. Y ahí podemos aplicar que muchas veces buscamos revelación o conocer a Dios a través de la revelación de otras personas, leyendo otros libros y no la palabra de Dios, Así no es. escudriñándolo. Es que es la lógica, ¿no? La lógica más elemental es cómo logro el bien simbólico, el bien, es decir, cómo obtengo yo aquello que me da poder, aquello que me da prestigio, o sea, el bien simbólico de salvación, o es en sociología, ¿no? O si se quiere, cómo manipulo lo sagrado. Y ahí no estamos poniendo fuego que no es sandón. Bueno, fuego extraño. Y eso trae condenación. Por cierto, es enemistad con Dios. Es lo que dice el texto también. Claro. No agrada a Dios. Lo que sale de la carne no agrada a Dios. Así de simple. Ya. Y no estamos complicando a la gente ahora diciendo esto. No, la gente está complicada porque quiere. Nosotros, la Biblia no está complicada. La Biblia dice eso. O sea, que no se peleen con nosotros. Que se peleen con la Biblia. Peleen con la Biblia. Si no les gusta, arranquen Romanos 8 y sigan viviendo como están. Así de simple. Habría que arrancar más textos, ¿no? Sí, por cierto, pero con Romanos 8 es la partida de nacimiento del asunto. Romanos 8, ¿qué de especial tiene? Nos declara que hay que vivir de acuerdo al Espíritu. Al Espíritu, o sea, cómo vivir sobrenaturalmente. ¿Ya? ¿Por qué no le damos esa importancia a Romanos 8? Y no tomamos en cuenta que vivir según la carne y no con el Espíritu es muerte, que tenemos que... No agrada a Dios, es enemistad con Dios. Es enemistad es con condenación, Dios. Es muerte, es volverse a la ley. Entonces leemos Romanos 8 y nos vamos al 28 y desde ahí comenzamos. No, las promesas nos gustan, no nos gustan las exigencias. Y curiosamente la exigencia no es algo que te pone la soga al cuello. Por el contrario, te libera porque te está diciendo, déjate controlar por el Espíritu y la vida va a manifestarse. No está diciendo, ¿sabes qué? Cumple mandamientos. Es libertad. Por eso dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y esa es la libertad que nosotros no... Es paradójico porque hablamos de libertad, pero nos hacemos esclavos de la ley. Con nuestra vida en la carne. Vivir en el Espíritu, ¿qué conlleva? Conlleva, sabemos que para vivir en el Espíritu simplemente tenemos que dejar que Él haga todo. ¿Y nosotros nos volvemos autómatas? No, lo que vamos a es experimentar la vida sobrenatural. Vamos a ser vivificados, vamos a tener esa vida sobrenatural, paz y todo lo que comprende la vida de Dios en nosotros. Ahí entendemos que Dios
pone el querer y el hacer? Porque como hablábamos Si es que lo dejamos, ¿no? claro, si lo dejamos, o sea, hablábamos en el anterior programa de que la mente, tener la mente de Dios produce pensar en cosas del espíritu, ¿no? Y entonces eso va a producir querer hacer buenas cosas. Es que si tu contenido mental cambia, imagínate tú, te dicen, monta una bicicleta y dices, no, no puedo, me caigo. No, y una vez me caí cuando era chiquito. No. De pronto descubres que sí puedes hacerlo. Y ya no dejas la bicicleta para nada. Entonces, ¿Qué pasó? Tomé una decisión. ¿Dónde estuvo el cambio? Experimentar y cambiar el pensamiento. El problema es que la gente no quiere experimentar al espíritu y no quiere cambiar el pensamiento. Quiere que sea mágica la cosa. Y ahí caemos en la herejía, porque creo que es una herejía de pensar que Dios no es tan poderoso para cambiar nuestra vida. Sí, cambiar la vida de otro, la mía no. Claro. Y nos gloriamos del testimonio del ladrón que ahora es predicador. El ladrón que es predicador. Pero Qué buena. no nos gloriamos en la obra del Espíritu nosotros. Entonces vivimos de la experiencia del otro. Vivimos la experiencia ajena. ¿No? Y veo que... De la predicación ajena. Y veo que el productor, que ha sido un terrible maleante, Dios ahora está cambiado y gloria a Dios. Pero su Dios no es mi Dios, porque no me puede cambiar. Claro. ¿Ya lo descubriste? Ya. No. Una broma. No, el productor es un pan de Dios. Más sano que un vaso de leche. Más sano que... Los conejos lo persiguen algunos. Entonces, vida en el Espíritu es vivir conforme a la guía. A la vida que Dios quiere darnos. Es la vida de Dios en nosotros. Y es una vida victoriosa. Y la única manera de agradar a Dios es viviendo como Él. ¿Y ¿Cómo vivió Jesús? Agradando al Padre. ¿Cómo agradó al Padre? Haciendo su voluntad. Y tuvo tentaciones, y pasó por problemas, y tuvo hambre. Todas las circunstancias lo atropellaron, hasta el diablo, los demonios, la gente que por la cual murió. Y creo que nadie ha llegado, a ser azotado como el Señor y pudo decir desde ahí, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por el Espíritu. Esa vida de Jesús la tenemos que replicar nosotros. Pero eso es lo que ha venido a ofrecernos, es regalarnos. Ese Zoe. No ha venido a decirnos te vas al cielo y te vas a Ganímedes, más allá y no te voy a ver más. Él ha venido a ofrecernos Zoe, pues, o sea, vida sobre su vida. En el presente, no en el futuro. Ya, y para siempre. Le hacía este comentario del presente y no en el futuro. ¿Es correcto? ¿O él nos lleva ya al tema de la eternidad? Donde no hay ¿Qué vamos a vivir en la eternidad? La pregunta. La gente piensa que la perfección es solo allá. La perfección te la da acá con su vida, con su naturaleza, su esencia, su mente, su gloria, todo, su espíritu y todo. Es la orden, ¿no? Sed santos. Claro, lo único que va a suceder es que va a haber transformación del cuerpo, glorificación del cuerpo, queda la vieja naturaleza, pero llevamos todo lo que nos ha puesto acá. Si es que hemos dejado que el Espíritu nos vivifique. Ese es un tema gigante. Esa es vida en el Espíritu. Vivir la vida que Dios nos ha regalado, nos ha prometido, y que en el inicio de los tiempos Dios lo propuso como regalo para nosotros. Claro. Mira, y no hay manera de agradar, a Dios. No hay otra manera. Siempre Él ha puesto las condiciones y siempre Él ha querido que se viva como Él. Lo dice porque Él no es un ser caprichoso y dice, vivan como yo, pero no hagan lo que yo. Hagan lo que yo digo, pero no sean como yo. No, Él es lo que manda, Él es lo que dice, Él es lo que impone. Él es lo que crea. Y lo que crea tiene que ser como Él. Él dijo, yo les voy a dar la vida que tiene mi hijo. Abundante. Viene el Señor, está como hombre, sufre todo lo que pueda sufrir un hombre, o más, y lo cumple. ¿Sí? Entonces ya tenemos ese ejemplo. Y tenemos esa vida. Tenemos toda la fuerza, todo el poder, todo lo necesario en la naturaleza para poder vivir esa vida.
El asunto es que nosotros tomamos solamente la parte de me salvó del pecado y tengo perdón, no la vida. O sea, la salvación no es me salvó del pecado, la salvación es me dio su vida. Regresando al ejemplo de la bicicleta que mencionó en el episodio anterior, me regalan una bicicleta en caja. Nunca la abres. Y nunca la abro, o sea, nunca la armo, nunca la saco de su caja, ¿no? Y no disfruto. Está como productor que tiene un montón de equipos y no dice, no lo he usado todavía. No lo tiene ahí para colección, esperando 20 años de acá para... Y el señor viene en 5, entonces, ¿para qué? Esa es la mentalidad del religiosa. O de la carne, es esa alma, gózate, Sí, llena sí. tu granero y todo lo demás. Sí. Esa es la mentalidad que nos hace enemigos de Dios. Claro. Ser amigo de Dios y vivir para Él, agradándolo a Él, hacer lo que Él quiere. Esa es la característica más simple de un amigo de Dios. Y por eso dice, mira, que no se puede ser amigo de Él a menos que el Espíritu de Dios tenga cabida en nuestra vida. Porque el hombre no puede producir, la carne no puede producir amistad con Dios, no puede producir nada que agrade a Dios. Y entonces podemos, como lo que declara Hebreos en los héroes de la fe, podríamos entrar a esa lista como amigos de Dios. Claro que sí. El libro no se ha cerrado, los hombres lo han cerrado. Siguen contando las historias de Abraham, de Elías y de no sé quién, y cuando Dios quiere escribir una historia con cada uno de nosotros. Y la está escribiendo. Porque sí, por cierto, mala o buena, pero la escribe. El libro de las obras, que al final de cuentas van a ser sacadas. Es. Uno de los otros libros, ¿no? De los varios libros. Bueno, estábamos hablando fuera de cámaras acerca de los temores. Por ahí podemos encontrar temores en la gente de lo que podemos hacer a ocultas. Para Dios no hay nada oculto. Ahora, cuando empezamos a pensar que podemos hacer algo oculto, ya no estamos viviendo como en la vida de Cristo. Mira, si hay temores, no esté el ágape, hay condenación. Si alguien no es perfeccionado en el ágape, hay condenación. Y luego con lo que tú dices de las cosas ocultas, pero ¿qué son las cosas ocultas? Son obras de la carne. Claro. En verdad yo no creo que haya cosas ocultas, ¿no? Dios lo sabe. No, Dios las conoce todas. Y al final de cuentas salen a la luz. Sí. Entonces, no quiero entrar al tema racional porque podríamos decir, bueno, sabemos estas cosas y racionalmente entonces tenemos que tomar una decisión. Pero creo que simplemente tomar la decisión para que el Espíritu Santo empiece a razonar y cambiar nuestra mente para nosotros actuar, ¿no? Aun cuando Él tenga el control de nuestra vida, nosotros tenemos el poder de actuar, de tomar decisiones. Es que Él no anula tu libre albedrío. Ya. El asunto es que nosotros usamos libre albedrío de acuerdo al contenido que tenemos. Y entonces si lo nuestro es pura carne, mundo, diablo, cosa pasajera, superficial, vamos a olvidar a Dios, es como si no lo tuviéramos. Por eso dice que el que mora, o sea que si el espíritu permanece en la persona, vive en la persona, hace su vida en la persona, entonces sí puede agradar a Dios. Y si eso no sucede, si alguien anula la obra del Espíritu como si no lo tuviera, el Espíritu no estuviera morando en él, entonces no es de Cristo. Antiguamente a los jóvenes se les decía una frase y hay veces se les regalaba una pulserita que decía actúa como si el Señor estuviera aquí presente. Creo que la intención era buena, pero el tema no es que lo veíamos como que Dios nos acompañaba y en algún momento nos desacompañaba. Es el Señor, es a través de su Espíritu quien está en nosotros. Sí. Y es Él quien debería tomar las decisiones y nosotros simplemente dejarnos guiar. El asunto es que la gente anda cantando ven Espíritu Divino, Espíritu Santo, ven. Quiere que vengas y el Espíritu está dentro. Y esa es una de las cosas que no las entiendo.
No las entiendo. Y son de iglesias que hablan del espíritu, que son Sí, pentecostales. sí, sí. Eh, ya por ahí ya hay una falta doctrinal muy fuerte. Complicado es eso. Y uno, verdad que es un tema espinoso, ¿no? Va a dolerle a quien escuche eso y que pertenece a una iglesia como esa. Pero justamente esas iglesias, vamos a tocarlo así de refilón, son las iglesias que más ponen carga sobre los hermanos. Sí, más ley. Más ley, ¿no? O sea, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto. Sí, Quizás porque no se entiende que el Espíritu es el que guía al buen obrar, así es. A la libertad, a la libertad. a la vida, Y a libertad nos ha llamado el al Señor. carácter de Cristo. Entonces, eso me hace, tú dijiste algo antes, ¿no? Yo recuerdo un libro que me dedicó un amigo hace 44 años más o menos. Y decía, en la dedicatoria decía, vive como si el Señor hubiese muerto ayer, resucitado y viniera mañana. Y para mí se convirtió en un lema. Tremendo. Pero es que ahí mi mente está solamente pensando en el Sí. Señor. En el encuentro con Él. Pero otros podrían tomar ese lema con miedo, con temor. No, a mí me sirvió porque pude entender la dimensión de la obra de Cristo, ¿no? Murió por mí, y si murió y resucitó, me ha resucitado, y si ha resucitado, viene por mí. Y si soy resucitado, viene por mí. Claro, ahí ya va otro, digamos, a una acción producida por esta frase, que es una acción de agradecimiento, Sí. ¿no? No de temor. No, No, el Señor no viene para castigarme, no viene para llevarme al infierno, para juzgarme, y si Él murió por mí, yo tengo la obligación en mi fuerza de mira, agradar. te voy a decir algo que de repente causa polémica, ¿no? Para eso estamos. Pero que la Biblia dice, Dios no va a juzgar a nadie. Dios no va a juzgar a nadie. El hombre mismo se condena. El que cree no es condenado. El que no cree ya ha sido Así, condenado. Va simplemente a ratificación de sentencia. va a buscarse, creyó o no creyó. Sí, Porque al final de cuentas, Dios nos ha amado, que nos ha dado el regalo para que lo tomamos Así es. o no lo tomemos. así es. Depende de nosotros. Creo que esa parte no se ha entendido, o sí se entiende, pero no se le toma en la Que es dimensión. verdad que va a haber castigo, pero el castigo uno mismo se lo imprime. Yo me voy al infierno porque yo quiero. Porque quiero y porque hice malas obras y porque no le hice caso a Dios, porque no solamente desobedecí, sino desprecié lo que Él me da. No quise vida nueva, quise vivir a medias, entonces le causé hasta náusea. Y no tengo ni excusa ni perdón, como decía la vieja canción, para venir a los pies del Señor. Porque aunque en algún momento en las lejanías que no ha llegado el Evangelio, el Espíritu está hablando Así es. al Espíritu, no al Espíritu del hombre. Entonces, no hay excusa para no vivir la vida cristiana, la vida en el Espíritu. Así es. Pastor, y si yo soy un hombre que empiezo a vivir la vida en el Espíritu, la vida glorificada, ¿puedo en algún momento, como decía usted, que Dios no le quita el libre albedrío al hombre, ¿puedo en algún momento darle lugar a... No deis lugar al diablo, no deis lugar a la carne, lo enseña la Biblia. Yo puedo, al final de cuentas, todos son decisiones. ¿Quién? Mira, una cosa que diga, el diablo te va a pisotear, otra cosa que dice, no deis lugar al diablo. Si yo le Uno doy le da lugar, lugar. si yo le doy lugar, el diablo va a hacer lo que quiere. Uno le da lugar a la carne te va a vencer. Si nosotros pudiéramos vencer la carne por nosotros mismos, no hubiese venido a morir Jesús. ¿Ok? Entonces ahí la tenemos más clara. Nosotros somos artífices de las cosas que nos pasan. Pablo le dice a los Gálatas, no andéis, ¿cómo dice? Andad en el Espíritu y no satisfacerla sobre la carne. No satisfagáis la sobre la carne. Luego dice, porque las obras de la carne son contra, no el Espíritu humano, sino contra el Espíritu Santo.
Ahora, no satisfagas la carne para que no estés en contra del Espíritu Santo. Tú satisfaces la carne, y entonces te pones en contra de Dios, del Espíritu Santo, no agradas a Dios y estás, tú mismo estás abriendo el código penal y dices, Aquí está. aquí está, ¿no? Condenación eterna, porque quieres. Y la satisfacción en el espíritu es mayor a la satisfacción en la carne. Pero esa es la vida divina. O sea, la satisfacción de la carne es temporal. Es pasajera, temporal, no construye, destruye y no llena. La satisfacción en el espíritu es eterna. Pero si es la vida divina. A ver, dime con qué se puede comparar lo divino con lo humano, lo divino con lo terrenal, lo eterno con lo terrenal. Creo que con nada. Entonces la gente no siempre está, pero mira, ¿cómo dejar eso? A mí me gusta, ahí está mi fuente de ganancia. Hay tantas excusas. Hay tantas excusas y buscamos anular al espíritu o sacar a Dios de la ecuación para nosotros hacer lo que querramos, ¿no? Así es. Y tenemos la esperanza del ladrón de la cruz, de que a última hora podamos arrepentirnos, porque nuestra mente no está en vivir conforme al Espíritu, nuestra mente está en ser salvos, o sea, en no ir al infierno. Esa es nuestra mente. La mente no está, la mente, la mayoría, por no decir la totalidad del cristiano, está en no ir al infierno y no está en la vida nueva, no está en la vida nueva. Antes de ir terminando, porque ya el productor nos está indicando que tiene que ir a hacer otras grabaciones a otro lugar, ¿debe cambiar nuestra predicación? Completamente. Ya no predicar La pregunta es, ¿de qué consta la predicación en los púlpitos cristianos? Exaltación de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. Y a la luz de eso, hablar de qué es lo que espera Dios de la nueva creación. La nueva creación, o sea, no es que nos ha salvado para que lo tengamos en cuenta los domingos o un culto en la semana, sino para hacer nuevas criaturas. Una nueva creación que tiene relación con Él, comunión con Él, libre entrada a su presencia y vivir desde la perspectiva de Dios. Ahora, yo le puedo predicar religión a la gente, le puedo predicar dogmas a la gente, pero si no lo llevo al hombre nuevo, puro conocimiento sin sentido. Sin sentido, porque no va a generar nueva vida, no va a vivificar. La idea es que Dios tiene que mostrar una nueva creación, no tiene que mostrar religiosos, no tiene que mostrar sabiondos, tiene que mostrar gente a la imagen del Hijo. Y eso solo se logra lleno del Espíritu, en la vida del Espíritu. Entonces, el paquete es completo. Completo, o sea, te han dado, gózalo completito así. Y la prédica tiene que ser del paquete completo, porque predicamos, ven al Señor para que seas salvo y no vayas al infierno. Pero no le decimos que desde ahora la eternidad es suya y es un regalo tan maravilloso que no tiene excusa para no recibirlo. Es que hemos tomado, yo creo, un poco mal la idea, ¿no? Porque sí, es verdad que es urgente decirle a la gente que se puede condenar. Pero la pregunta es ya, yo le digo, te puedes condenar, pero yo nunca le digo qué le ofrece Dios. Claro, por eso digo, hay que predicar el paquete completo. Entonces solamente le digo, mira, no te vas a condenar, no te vas a condenar, no te vas a condenar. Sigue como religioso que no te vas a condenar. No importa que no seas hombre nuevo, no te vas a condenar. El Señor viene por ti y eso no es así. Es como los vendedores que, bueno, para las estadísticas, se predica ese evangelio de que solamente se le ofrece un beneficio, pero no se les ofrece la demanda porque tenemos miedo de que rechacen el... Sí, le ofrece el carro barato y no dice que no hay repuesto. Exacto, exacto, ¿no? Eso vendría a ser, ¿no? Estamos predicando un evangelio para llenar iglesias, sí, pero para no llenar iglesias con cristianos que vivan en esa dimensión del hombre nuevo. Entonces, y pensamos que eso lo vamos a hacer después con la academia bíblica, con los cursos bíblicos, con el discipulado,
y entramos en lo que se decía, ¿no? En un proceso de que van a ir poco a poco, obteniendo sabiduría, y poco a poco vamos a ir cambiando y vamos a hacer una mejor iglesia. Pero creo que debería desde el inicio plantearse, esto viene con estas cosas, ¿no? El ser cristiano, el venir a los pies de Cristo, no solamente levantar la mano y vas a ser salvo, sino Dios te va a dar una nueva vida. No te va a poner el tema de no vas a hacer esto, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro. Es el Espíritu Santo. Si tú lo dejas actuar, tú vas a dejar hacer lo que no te conviene. Así de simple. Así de sencillo. No hay que cortarle el pelo a nadie ni la falda a nadie. Exacto. Eso lo harán ya en el momento que el Espíritu lo diga. O alargarle, ¿no? La falda a nadie. Recuerdo una hermana que predicaba. Un día se paró delante de muchos pastores y dijo: ¿qué me critican a mí? Yo les doy la oportunidad de decirme qué me critican a mí. Y los hermanos le levantaron y le dijeron: bueno, nosotros no se lo decimos, pero criticamos que usted lleva el pelo corto. Y dijo: pues hacen mal, porque yo no me corto el cabello, número uno, por verme mejor, sino porque yo tengo un problema no puedo soportar el calor, tengo un problema físico que no puedo, y por eso me lo corto. Yo uso pantalones porque no por lucirlos, sino porque tengo problemas, ahí tiene que estar caliente. Entonces, cuando entramos a esa dimensión, dejamos de juzgar y actuar de acuerdo a cómo el Señor quiere que nosotros actuemos, ¿no? Mira, la gente no lo sigue, no va a tener muchos problemas con eso. Otro día vamos a comentar un poco sobre eso. Y hay un libro que debe leer, por cierto, que es Huyendo de la razón, de Francis Schaeffer. Han vuelto a sacarlo hace unos años atrás. Es muy recomendable ese libro para todos. Va a aparecer acá, así es que comentábamos que íbamos a recomendar algunas obras. Sí. No, es un buen libro, porque te saca la perspectiva religiosa que se tiene del Evangelio. Y entonces te obliga a ir en pos de lo que dice la Escritura, en pos de la razón divina, en pos de la pureza divina, no en pos de la pureza que el mundo el mundo te dicta, el mundo te demanda, ¿no? Inclusive estoy hablando de lo que es el mundo religioso. Y ahí se van a romper muchos esquemas. Tremendo. Leanlo mejor y mándenle los comentarios a Henry y de repente hacemos un programa sobre eso en algún momento. Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, sí. El libro es Huyendo de la razón. Huyendo de la razón. Huyendo de la razón. Creo que lo ha sacado esta vez, si mal no recuerdo, Editorial Clie. Anteriormente era Ediciones Europeas, ¿no? Ediciones Evangélicas Europeas. Pero es un buen libro. Bueno, estamos ya terminando y culminando. Sus palabras finales, pastor. Sí, creo que mucho, como decía el dicho, ¿no? Mucho pan por rebanar. Hay mucho que aprender, hay mucho que renovar en nuestra mente. Sobre todo el entendimiento de la palabra y de lo que Dios demanda, ¿no? Agradar a Dios es, si se quiere, lo más importante en nuestra vida, vivir para eso, para agradarlo. Si ya hemos pasado muchos años sin Él, sin agradarlo, ¿por qué seguir en la misma dinámica, poniéndole esperanza en una religión hueca, vacía, sin Espíritu Santo? Entonces, sin llenura del Espíritu, la vida cristiana es imposible. No es real. Y es triste. Sí. Es religión. Es religión nada más, ¿no? Se puede tener mucho dinero, pero sin Dios no se tiene absolutamente nada. Bueno, amigos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos, si Dios quiere, en un próximo episodio de Diálogo. Bendiciones. Chao. Bendiciones.